Señoras y señores, muy buenas noches. Es un placer recibirlos a todos en la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, particularmente para que podamos abordar un tema que concierne pues muy de cerca a todos los presentes. Damos la bienvenida a legisladores, directores de medios, comunicadores, profesionales del derecho y la comunicación, funcionarios, al excelentísimo señor presidente de la República y la primera dama que nos honran con su presencia, precisamente para que abordemos un tema importante, un tema que República Dominicana se verá abocada a tratar en las próximas semanas y en los próximos meses. Hace un tiempo, en el 2007 específicamente, se designó una comisión por parte del Poder Ejecutivo para la preparación de anteproyectos de ley que pudieran actualizar la legislación vigente en materia de comunicación y medios de comunicación. Esa comisión trabajó por un buen periodo de tiempo y preparó 5 anteproyectos de ley que precisamente buscan actualizar el contenido de la regulación de los medios de comunicación a la nueva realidad que se vive a nivel técnico y también a nivel del desarrollo de los principios que rigen la comunicación y los medios de comunicación. En ese orden, esta comisión preparó estos 5 anteproyectos, los mismos fueron entregados al Poder Ejecutivo y felizmente en el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer el contenido de 2 de esos anteproyectos, específicamente aquel que viene a sustituir la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento y uno que viene a regular el ámbito de los audiovisuales, un campo muy rico y desarrollado en República Dominicana, pero todavía carente de una regulación actualizada. Muchas de las disposiciones que rigen la materia se encuentran anacrónicas, ya no tienen ningún tipo de compatibilidad con la situación técnica de los medios de comunicación, con el avance de la tecnología, con la intervención del Internet, con las modalidades de la programación, en fin, una serie de avances que hacen pues que la legislación tenga que evolucionar conjuntamente como ha evolucionado la comunicación. Y precisamente eso es lo que hacen estos anteproyectos. Y en el día de hoy nos proponemos que esos anteproyectos, o por lo menos 2 de ellos, sean presentados, puedan ser explicados, conozcamos las razones que hay detrás de muchas de las disposiciones que se están proponiendo y sobre todo podamos tener retroalimentación de muchos de los presentes que como directores de medios, comunicadores destacados, legisladores, todos con experiencia en este tipo de procesos, pues podamos enriquecer el proceso de estos anteproyectos y el camino que deberán seguir para llegar al Congreso y sobre todo una vez estén en el Congreso Nacional. Me complace que precisamente para conocer sobre estos anteproyectos vamos a contar con 3 miembros de la comisión designada por el Poder Ejecutivo al efecto, incluyendo su presidente, el doctor Rafael Molina Morillo, quien nos acompaña. Al igual que el doctor Miguel Ángel Prestol y el licenciado Leonel Melo. Ellos, junto a los demás miembros de la comisión, quienes nos acompañan, muchos de ellos en este día, otros se han excusado por motivos de viaje, por encontrarse fuera del país, pero ellos 3 tendrán a su cargo introducirnos primero a las motivaciones que llevaron a la creación de estos anteproyectos y sobre todo a explicarnos el contenido de los anteproyectos, que yo sé que son motivo de mucho interés para muchos de los presentes, en vista de que precisamente regulan lo que son sus actividades diarias, los medios de comunicación, tanto a nivel de la prensa escrita como de los medios audiovisuales. En ese orden, el doctor Rafael Molina Morillo, en su calidad de presidente de esta comisión, nos va a introducir de manera general las motivaciones, el funcionamiento de la comisión, cómo se hicieron los trabajos y lo más importante, cuáles son los puntos que han tomado en cuenta para lograr actualizar la legislación a través de estos 5 anteproyectos. El doctor Rafael Molina Morillo no necesita mucha presentación, todos lo conocemos, es el actual director del periódico El Día, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, igualmente es el Premio Nacional de Periodismo 2010 y por demás un veterano comunicador de nuestro país. Nos complace pues que precisamente las palabras de bienvenida y de introducción estén a cargo del doctor Rafael Molina Morillo. Muy buenas tardes a todos.
Con la venia del señor presidente de la República y su distinguida esposa, la primera dama de la República, señoras y señores. Alguna gente se inclina a pensar que cuando los periodistas defendemos con tanto ardor la libertad de prensa, lo hacemos para que se nos trate con privilegios, como si fuéramos una clase especial. Por fortuna este no es el caso ni el pensar de la mayoría ciudadana que cada vez más considera el derecho a la libre expresión como el más importante de los derechos humanos después del de la vida, puesto que sin él careceríamos de herramientas para defender la vigencia de todos los demás derechos. La fortaleza o robustez de ese derecho es, pues, un asunto que nos interesa y nos compete a todos, periodistas o no, como asunto propio y de primer orden. Tal parece ser la convicción y el pensamiento del presidente Leonel Fernández, a juzgar por su manifiesto interés en dotar a la República Dominicana de un marco jurídico y legal que garantice la vigencia de una plena libertad de expresión a través de los medios tradicionales y los modernos que la ciencia y la tecnología ponen al servicio del hombre. Como es del conocimiento general, el presidente Fernández creó, mediante su decreto número 407 de fecha 9 de enero del año 2007, una comisión de expertos que debía preparar una propuesta de reforma y actualización de la legislación vigente en materia de medios de comunicación o de la creación de nuevas leyes si fuera necesario o conveniente. Integraron dicha comisión los señores Miguel Ángel Prestol, Sonia Vargas, Rafael Núñez Grasals, Jotin Curi Hijo, Nanfí Rodríguez, Leonel Melo, Adriano Miguel Tejada, José Reyes Gómez en representación de Adora, Zaida Lugo Lobatón en representación de la LIDAP y quien les habla como presidente de la misma. Tras numerosas y largas sesiones de trabajo, talleres y coloquios en los cuales la comisión expuso sus ideas y tomó nota de las opiniones y criterios de connotados participantes, se elaboraron finalmente 5 anteproyectos de ley que fueron entregados en febrero de este año al presidente de la República para su consideración y eventual sometimiento al Congreso Nacional. Es oportuno y justo decir que en todo momento, a lo largo del tiempo transcurrido mientras la comisión realizaba su trabajo, gozamos de la atención personal del doctor Fernández, no ya como presidente de la República, sino a título personal, como conocedor y profesor del tema de la libertad de prensa, así como facilitador de importantes contactos con especialistas extranjeros que arrojaron útiles conceptos que aprovechamos al máximo. Los anteproyectos así elaborados fueron los siguientes: Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Ley General Audiovisual y de Espectáculos Públicos, Ley General de Publicidad y Ley de Publicidad y Comunicación Estatales. Podría pensarse que con la entrega de estos anteproyectos quedaba satisfecho el propósito de la importante iniciativa. Pero el deseo del presidente Fernández al respecto es que no quede el menor resquicio, la menor duda de que un asunto tan trascendental como el que nos ocupa no haya pasado por todos los sedazos posibles que permitan conocer y ponderar los más diversos criterios para enriquecer el resultado final. Por eso estamos aquí esta noche, convocados por el Centro de Estudios de la Democracia de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE,
para participar en un panel sobre 2 de los 5 anteproyectos mencionados, a reserva de continuar en una fecha próxima con la discusión y el análisis de los restantes. Los que conoceremos esta noche serán el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, cuya presentación estará a cargo del doctor Leonel Melo, y el de la Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación, que viene a reemplazar la vigente Ley 6132 de Libertad de Expresión del Pensamiento, a cargo del doctor Miguel Ángel Prestol. De manera pues que le doy paso, tengo entendido que Miguel Ángel primero, ¿verdad, Laura? ¿Cuál de los 2 proyectos se va a discutir primero? El de Ley de Libre Expresión. Ok, será el que tendrá a su cargo el doctor Miguel Ángel Prestol. Muchas gracias y buen provecho. Gracias al doctor Rafael Molina Morillo, quien nos pone en contexto precisamente lo que ha hecho la comisión en los últimos años y lo que estaremos también haciendo en el día de hoy y en las próximas actividades que en un futuro no muy lejano estaremos organizando sobre este tema. Pero tal como decía el doctor Molina Morillo, vamos a iniciar con el anteproyecto de Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación. Sería el anteproyecto que tiene vocación a sustituir la actual Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, una ley que es de 1962. Por demás está decir que en 1962 la tecnología a nivel de medios de comunicación no se parece en nada a lo que tenemos al día de hoy, por lo tanto es una ley que resulta ya arcaica en muchos de sus puntos y precisamente este nuevo anteproyecto buscaría preservar y ampliar el derecho a la libertad de expresión y de alguna manera actualizar la forma en que el mismo se maneja a través de los medios de comunicación. El doctor Miguel Ángel Prestol también es miembro de la comisión que preparó los anteproyectos, es un abogado y destacado comunicador, igualmente es exdirector del vespertino La Noticia, es vicerrector de extensión de la Universidad OIM, donde también es decano de la Escuela de Derecho y es exconsultor del Senado de la República, y precisamente todas esas calidades lo hacen más que ideal para presentar este anteproyecto en el cual trabajó intensamente en el seno de la comisión que a todos nos ocupa en el día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Prestol. Muy buenas noches. Ante todo, nuestra salutación respetuosa al excelentísimo señor presidente de la República y a la primera dama que nos honran con su presencia, así como al honorable presidente de la Cámara de Diputados aquí presente, senadores, diputados, comunicadores y público en general que nos hacen el honor de estar presente en esta presentación. Nosotros trataremos de hacer un esbozo general, es decir, porque lo que vamos a hacer es el esbozo de una propuesta, es decir, las pinceladas generales de lo que fue el trabajo en el plano relativo. ¿A cuál de las teclas? El trabajo relativo a la Ley de Libre Expresión, el proyecto, el anteproyecto de Ley de Libre Expresión y Medios de Comunicación. Nosotros compartimos el interés del señor presidente de que estos proyectos sean debidamente ventilados, pero de una manera amplia, como él lo ha querido, porque nosotros nos reunimos tanto con el Colegio de Periodistas como con diversas instituciones que inciden en asuntos de la opinión pública, así como con abogados. En este mismo salón tuvimos la ocasión de tener un intercambio con representantes de distintos sectores y desde luego pues pudimos conocer las inquietudes y los criterios de esos diversos sectores.
antes de presentar este borrador del anteproyecto, procuramos indagar en cuanto nos fue posible las regulaciones similares que regían en la actualidad en otras latitudes, no limitando esta visión comparatista al país de origen de nuestra legislación especial sobre la materia, sino tratando de conocer la evolución y las tendencias actuales, teniendo a la vista primero la Constitución de la República. Desde luego teníamos el tenor anterior de la Constitución, de la pasada Constitución, sobre la materia, porque ya a partir del 26 de enero del año 2010 tenemos una Constitución sustancialmente avanzada, una Constitución diferente que nos obliga prácticamente a reescribir este borrador, este anteproyecto, en muchísimos aspectos, como veréis en el transcurso de esta exposición. Como decía, también revisamos la vigente ley 6.132 sobre expresión y difusión del pensamiento, aquí, ¿no? Sí. Es decir, aquí lo que vamos a presentar son los ejes de la propuesta. La propuesta es de sustitución de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. ¿Por qué una sustitución y no la modificación pura y simple de la ley? Porque entendimos que como la ley tenía que ser objeto de una serie de intervenciones en distintos aspectos para introducir instituciones novedosas, como la cláusula de conciencia y otras, nosotros entendimos que no era conveniente pura y simplemente la modificación de algunos artículos de la ley, sino presentar un nuevo proyecto, es decir, una nueva versión de lo que sería una ley de expresión y medios de comunicación. Desde luego, aunque la propuesta que estamos sosteniendo en principio al escrutinio colectivo, la que estamos sometiendo, pretende una ley sustitutiva de esta 6132, no hemos aspirado a una ruptura radical del contenido de la norma. El trasunto lo justificamos en la conveniencia de mantener contacto con el acervo jurisprudencial francés y hemos procedido mutatis mutandi, descifrando lo que hace falta introducir, adoptar o eliminar y aquello de lo cual nos ha parecido necesario prescindir. O nos ha parecido innecesario prescindir. Entonces, en el cuerpo normativo se reconocen no solamente los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento de todas las personas, sino también el derecho a la información por cualquier medio, previendo al mismo tiempo la responsabilidad que incurren aquellos que atenten contra la dignidad, la moral, la intimidad, el orden público y la propia imagen de los demás. Entonces, yo quisiera comenzar, desde luego, planteando los alcances de la disposición del presidente Fernández cuando decidió integrar esta comisión. En realidad, algunos colegas periodistas, algunos amigos me han preguntado que si nosotros vamos a elaborar todavía, o si lo llegamos a elaborar, un código de la comunicación. En realidad, el presidente ha mostrado interés, indiscutiblemente, en que podamos llegar dentro del campo legislativo en un momento dado a codificar toda la legislación en materia de comunicación. Es una interesante aspiración. Pero en el decreto que él dictó el 19 de enero del año 2007, él nos encargó de preparar, mediante las consultas que fueran necesarias, las recomendaciones que estimáramos pertinentes para la reforma
de las normas relativas a la expresión y difusión del pensamiento, la radio, la televisión, la publicidad, así como cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa sobre cualquier tema o aspecto conexo con dicha normativa. Pero hay un artículo tercero en ese decreto que señaló que el Poder Ejecutivo procuraría el apoyo y la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y así lo hizo el señor presidente, que obtuvo la presencia de una misión de la UNESCO aquí en Santo Domingo, que se puso en contacto con nosotros y trazó incluso las líneas maestras de lo que en el futuro pudiera ser un código de la comunicación. Pero ahora de lo que se trata es de examinar entonces las propuestas que la Comisión Especial realizó. Entonces, como podemos ver, de lo que vamos a hablar es del anteproyecto para una nueva ley de expresión y medios de comunicación. Finalmente, cuando concluyamos esta exposición relativa al anteproyecto, vamos entonces a ver el apremio de apostillas, retoques y adiciones a la luz precisamente de la nueva Constitución de la República, ¿verdad? Es decir, las exigencias que hay de completar esa obra, ese borrador, ¿verdad? Antes de ser pasado a la mano de los ilustres congresistas, para que ellos decidan lo que procede, ¿verdad?, con relación a estos anteproyectos. Ante todo, vamos a ver entonces los fundamentos de la propuesta. ¿Cuáles son los fundamentos? La necesidad de mayor adecuación de la norma a un Estado social y democrático de derecho. Es decir, ¿por qué el presidente decide la integración de una comisión de conocedores de la materia para estudiar estos proyectos antes de someterlos al Congreso Nacional? Porque evidentemente, claro, el señor presidente ya estaba trabajando en lo que sería la nueva Constitución de la República, y él sabía que esa Constitución, como lo proclama su artículo 7, presentaba un Estado social y democrático de derecho. Es decir, en realidad había que adecuar una ley de expresión que, como decía el doctor Molina, la libertad de expresión es tanto casi como el derecho a la vida, el derecho de expresarnos, es de la esencia del sistema democrático. Si hay una gran justificación de la sangre vertida en las luchas por la libertad en la República Dominicana, ha sido justamente la libertad que hoy tenemos de disentir los dominicanos, de expresar, de criticar, sin ser perseguidos, sin el temor que tuvimos los que padecimos la dictadura, cuando éramos jovencitos, que sabíamos que no se podía hablar en grupo en una esquina, cuando por el Conde pasaba un pequeño carrito, Volkswagen pequeño, a una velocidad muy limitada, pero que uno presumía que estaba oyendo lo que estaba uno conversando. No había libertad de expresión. Éramos unos presos sin ser presos. Aún en la calle estábamos presos bajo la dictadura. Pues bien, entonces, en presencia de un Estado social y democrático de derecho, es necesario adecuar las leyes, así como la Constitución es avanzada, las leyes tienen que ir acorde a esos avances de la Constitución. Y en el caso de la libertad de expresión, no es posible que nosotros nos mantuviéramos con una ley muy buena, que fue esa ley, yo considero, y esa ley yo la utilicé mucho como abogado, también el señor presidente y otros abogados que cultivamos la especialidad del derecho de prensa, pero ya esa ley había que adecuarla. Esa ley contiene todavía una serie de
tipos penales de incitaciones y una serie de cosas que están contempladas en el Código Penal y que nosotros decidimos podar en ese. Entonces, ¿cuál es otra de las justificaciones fundamentales? La conveniencia de despejar toda rémora a la libre comunicación, a la búsqueda y difusión masiva de información y a la circulación fluida de las ideas. Es decir, nosotros procuramos evitar ciertas experiencias que pasamos, incluso quien nos habla, en determinadas circunstancias de su vida como periodista. Es decir, un periódico que quiere salir a la luz pública, pero la entonces Secretaría de Interior y Policía no lo dejaba salir hasta que no tuviera la luz verde del jefe del Poder Ejecutivo. Entonces, el jefe del Poder Ejecutivo no decidía al respecto. Yo produzco en un momento dado un artículo en el Listín Diario, Deo Volente, Balaguer mediante. Y ese artículo lo introduzco señalando, ¿sabe?, que así como en la etapa de la guerra del Peloponeso, los embajadores atenienses tuvieron que ir a parlamentar, pues en circunstancias adversas, pues ciertamente en la misma forma se situaron los periodistas que estábamos tratando de que el presidente de entonces nos permitiera la salida de un periódico. Pues bien, entonces, la conveniencia de despejar toda rémora a la libre expresión. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, entonces, decidimos que la empresa periodística, toda persona natural o jurídica, podrá crear libremente empresas que tengan por objeto la edición o realización de las publicaciones indicadas en el artículo 7 de esta ley, cuando la empresa propietaria de la publicación sea... Bueno, entonces, la publicación de diarios o escritos periódicos, artículo 5, así como la creación de agencias informativas, no requerirá ningún tipo de autorización. Ahí quitamos todo tipo de autorización, de que tiene que ir a una declaración, que después de esa declaración es que se permitirá la continuación de la publicación. No, señor. Nosotros proponemos que la publicación de diarios, escritos periódicos, no requiera ningún tipo de autorización. Entonces, de igual manera, hacer más expedito el derecho de publicación o de la creación de medios masivos de comunicación, cuidando en lo posible de preservar la empresa informativa de soluciones perniciosas. Aquí, naturalmente, ustedes observarán que se presentan algunos puntos controversiales. Toda persona, en el artículo 9 consignamos, podrá crear libremente empresas que tengan por objeto la edición o realización de las publicaciones indicadas en el artículo 7 de esta ley. Cuando la empresa propietaria de la publicación sea una sociedad comercial, las acciones, bueno, pero inmediatamente prohibimos a las entidades bancarias establecer, adquirir u operar medios de comunicación en el artículo 10. La Junta Monetaria del Banco Central de la República y la Superintendencia de Bancos intervendrá sin demora ante infracciones de esta naturaleza. Esto fue objeto de muchas ponderaciones durante los estudios y, como saben ustedes, así como vino una misión de la UNESCO, el señor presidente nos puso en contacto con un grupo de abogados españoles, de expertos españoles en materia constitucional y en materia de derecho de la comunicación. Y desde luego ellos debatieron esos aspectos
en diferentes ocasiones. Sostuvimos contacto con ellos y naturalmente pues ellos señalaron la conveniencia de consignar una prohibición de esa naturaleza, pero el planteamiento de ellos fue un poco más vago del que todavía nosotros habíamos formulado. Entonces, los expertos de la misión de la UNESCO, en cambio, fueron más específicos en ese sentido, al plantear lo relativo a el problema de la concentración de medios, situaciones de esa naturaleza. La empresa periodística queda al alcance de toda persona natural o jurídica. La naturaleza nominativa de las acciones exigidas a las sociedades comerciales que participen en el campo de los medios masivos responde al interés de protección de los terceros. Dos aspectos, sin embargo, se podrían tornar polémicos en cuanto a la empresa periodística: la prohibición que hemos consignado a las entidades bancarias para establecer, adquirir u operar medios de comunicación, y la prohibición de oligopolios y o concentración de medios. En el primer caso, las deliberaciones entre los comisionados condujeron a ciertas vacilaciones acerca del ámbito de competencia legislativa procedente. Algunos estimaron que tal regulación debería ser acaso materia de la ley monetaria. En cuanto a los oligopolios, corrieron dudas respecto a la eficacia de la formulación, considerada al no hallarse una definición o precisión concreta de los límites de la multimedia, todo lo cual se dijo podría haberse confrontado con preceptos constitucionales. Bueno, eso fue un punto de vista. Sin embargo, nosotros tomamos en consideración lo que nos dijeron los expertos de la UNESCO, los miembros de la misión de la UNESCO, quienes se refirieron al informe anual del año 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se precisan los aspectos conceptuales básicos sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social y la libertad de expresión. Igualmente se evalúa en qué medida se afecta este derecho humano, haciéndose un análisis de los principales problemas que han venido planteando en los ámbitos europeo e interamericano en relación con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Finalmente se ponen conclusiones o la manera de balance sobre los principales desafíos que plantea este fenómeno para formular sugerencias y recomendaciones que procuren contribuir a superarlo. En el informe citado se afirma que la concentración de la propiedad en los medios de comunicación per se, por ser contraria al pluralismo informativo y por tender a establecer una fuente informativa reducida a un pequeño grupo, exenta de confrontación con una pluralidad de medios, se configura como una vía o medio indirecto restrictivo a la libertad de expresión. Entonces, nosotros observamos ahora en la reforma constitucional, se me quedó la Constitución por ahí, en la reforma constitucional, nosotros observamos que el artículo 50.1 de la Constitución se refiere al control de los monopolios. Y ese mismo texto tiene un señalamiento que yo quisiera estar cierto, y aquí el señor presidente, que yo sé que va a hacer alguna observación en su oportunidad, quizá me ponga en claro esta situación en un momento dado. Y es que ese texto, el artículo 50.1 de la Constitución, señala: no se permitirá un monopolio salvo que en provecho del Estado. La creación y organización de estos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio. Y luego dice: y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de seguridad nacional. Ese abuso de posición dominante parece ser que se refiere a los oligopolios. Pues bien, para avanzar, vamos a ver, dotar de mayor precisión a los derechos de rectificación y de respuesta. Precisamente, ya la nueva Constitución Política del Estado ya elevó al rango constitucional el derecho de rectificación, o sea, el derecho de réplica y respuesta. Es decir,
en realidad se procura un equilibrio en la sociedad democrática, así como reclamamos el derecho a la libre expresión del pensamiento, también reclamamos el respeto al honor personal y al buen nombre. Es decir, tiene que haber ese equilibrio en la sociedad. No es que tengamos derecho a hablar y a decir lo que queramos. No, no, la democracia no es un libertinaje. La democracia es un equilibrio de derechos, donde se conjugan los derechos. Los derechos conllevan deberes y por lo tanto usted podrá decir lo que usted entienda a reserva de que no hiera el honor o la consideración de los demás. Entonces, en el proyecto de ley, nosotros insistimos, nosotros nos interesamos en destacar, pero de una manera bien determinada, bien amplia, los derechos de rectificación y respuesta. Ya no es como en la ley 6132, donde los redactores de esa ley copiaron de la ley francesa de 1881 solo la parte relativa a la rectificación, en 4 textos, 4 artículos, artículos del 18 al 21, ambos inclusive, ahí está la rectificación. Es decir, claro, conllevaría la respuesta, no significaba que una persona nos mandara una nota a un periódico aclarando tal o cual cosa, pero ese no es el asunto. Es la réplica, el derecho que yo tengo de que usted ha dicho tal y cual cosa sobre, yo voy a replicar ahora y le voy a contestar a usted con la altura debida, ¿verdad?, que el director va a arbitrar, director de la publicación. Entonces nosotros, desde el artículo 16 hasta el artículo 21 del anteproyecto, desarrollamos, hasta el artículo 26 del anteproyecto, desarrollamos ya el derecho de rectificación y de respuesta o de réplica, como está consignado en la Constitución de la República, porque la Constitución se remite precisamente a la ley. Otro de los propósitos fue el de revisar el régimen de responsabilidades por infracciones cometidas a través de los medios de comunicación. Como les estaba diciendo, la ley 6132 de 1962, nosotros entendemos que está cargada de tipos penales que ya están contemplados en el Código Penal. Entonces nosotros entendíamos que por qué deben subsistir en esta ley especial una serie de textos que ya están contemplados en los artículos del 103 y siguientes de la Constitución, 367 y siguientes. Por ejemplo, nosotros prescindimos de un texto que fue muy apreciado en el pasado, el delito de ofensa al presidente de la República. En Francia, este texto se trató de una manera un poco más sutil que lo que es la difamación y la injuria. Es decir, el rango del presidente de la República, la investidura presidencial como tal, merece un especial respeto. Porque es que el presidente simboliza con su banda presidencial lo que es la dignidad nacional, lo que es la soberanía, lo que es la nación dominicana. Entonces hay que respetar eso. Usted puede disentir del presidente cualquier criterio, pero usted tiene que respetar. Entonces, ese delito de ofensa al presidente de la República, la jurisprudencia francesa insistía en señalar que va más allá, es más sutil que lo que es la difamación y la injuria. Sin embargo, el Código Penal contempla la difamación y la injuria contra el jefe del Estado. Luego nosotros dijimos, ¿qué hacemos manteniéndolo en la ley, el delito de ofensa, y lo quitamos de ahí? Pero nosotros nos inclinaremos respetuosos si vosotros, los legisladores,
en su oportunidad entienden, no, eso hay que mantenerlo, y entonces, pues, consignarlo ahí, ¿verdad? Asimismo, el delito de noticias falsas y otra serie de delitos que nosotros, en realidad, nosotros tratamos de restringir los tipos penales, en realidad. Entonces, hicimos una revisión al régimen de responsabilidades por infracciones cometidas a través de los medios de comunicación. Nosotros reexaminamos el orden de la responsabilidad penal en la materia. Este sí fue un punto polémico que dio lugar a muchas discusiones intracomisión y extracomisión. Es decir, aquí el problema de si el director debe ser el autor o si la persona que difama o que injuria debe ser el autor y no el cómplice. Como saben ustedes, nosotros, copiando de Francia, tenemos el sistema de responsabilidad en cascada. Es decir, el delito se configura en la publicación. Esa es la justificación que han dado los autores franceses, Le Pottevin, otra serie de autores, Barbier y otros, dicen que mientras usted no publica, no se ha configurado el delito. Es decir, una persona puede haber difamado a otra, pero si no sale publicado por ningún medio, no está configurada la difamación. Entonces, como dice, como el director puede decir, ponerle un stop. No, eso no va porque eso es difamatorio. Entonces, como él tiene esa potestad y él es el director del medio, entonces se considera autor. Entonces, se ha producido la discusión de si aquí no estamos en presencia de la responsabilidad por el hecho de otro, que era inconstitucional desde antes de esta reforma. La Suprema Corte de Justicia, en varias decisiones, dijo que no colidía con la disposición constitucional que dice que nadie puede ser responsable por el hecho de otro. Entonces, en realidad, el autor principal continuó siendo el director. Nosotros tratamos de adoptar el sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, según la cual el autor de la difamación es el autor principal, el autor. Si el director ha tenido que ver alguna vez, sería cómplice, o si alguna otra persona sería cómplice, pero nosotros, siguiendo el consejo del señor presidente, nos fuimos al colegio de periodistas. Precisamente, la amiga Sonia Vargas me acompañó al colegio de periodistas varias veces, profesor Núñez Grasal, y allí tuvimos discusiones y conversaciones con los periodistas, y los periodistas no transigieron. No, señor, el director es el responsable. Bueno, entonces nosotros tuvimos que aceptar ese criterio y finalmente nos encontramos con posiciones que decían no, porque el autor, eso no puede ser. Entonces asumimos una posición ecléctica. Entonces presentamos a ambos, al director y al autor, que no, con eso no descubrimos nada, con eso no inventamos nada. Hay legislaciones así en América Latina. Yo no la recuerdo ahora si es en Uruguay, pero yo sé que hay varias legislaciones que presentan al director y al autor. Es una dualidad de personas, de autores, pero es una fórmula que los señores congresistas en su oportunidad tendrán la ocasión de definir y entonces tomar ya el partido que entiendan de lugar. Nos impusimos reexaminar, como les decía, el régimen de responsabilidades
por infracciones cometidas a través de los medios de comunicación. Reexaminar el orden de responsabilidad en la materia, ya me refería a eso. Ahora, nosotros restringimos los tipos penales, ya les decía. ¿A qué los restringimos? Bueno, al atentado por vía directa contra la libertad de información, a la difamación contra las personas, la injuria contra las personas, las imputaciones, en este caso difamatorias o injuriosas, contra los poderes constituidos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones públicas y agentes de la autoridad, y finalmente la reproducción de mala fe de imputaciones difamatorias objeto de sentencia judicial. Es decir, nosotros no quisimos cargar de tipos penales la ley de expresión del pensamiento. La concebimos como una ley sencilla, debía ser una ley. Hay quienes entienden que no debía haber ley sobre esta materia, como en la Constitución norteamericana, ¿verdad? Que la cuarta enmienda, que si yo no entiende que no debe haber ley sobre expresión, porque nadie puede limitar el derecho del ciudadano a expresar su pensamiento. Dice la Constitución norteamericana, el Congreso de los Estados Unidos no hará ley alguna que limite la libertad de expresión del pensamiento. Pues bien, nosotros entonces restringimos esos tipos penales y precisamente ahí caemos en uno de los puntos también que no dejó de resultar polémico. Helo aquí. Limitar la pena de prisión exclusivamente a los atentados contra la libertad de información y reducir lo punible a la multa en los delitos de difamación e injuria, reteniendo siempre la responsabilidad civil de los infractores. Es decir, nosotros el grupo de comisionados, es decir, por lo menos una mayoría, porque no siempre todo fue por unanimidad. Aquí pudiese haber cualquiera levantar la mano y decir, no, hubo el voto disidente, ¿sabe? Hubo gente que no estuvo de acuerdo con tal o cual cosa. Pero, en líneas generales y por la mayoría democrática de los comisionados, entendimos que debíamos ir a la corriente en boga, la despenalización de los delitos de prensa. La despenalización no es una invención de esta modesta comisión. Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina, Paraguay, Guatemala y México han despenalizado los delitos de prensa. Los Reporteros Sin Fronteras, la Federación Latinoamericana de Periodistas, pero ni siquiera nuestro queridísimo presidente de la comisión, que cuando trabajábamos era nada más y nada menos que el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, nunca sugirió imponernos ningún tipo de circunstancia en esa condición de los propietarios de diario es decir, que la comisión ha trabajado con un sentido de independencia absoluta. Ni el señor presidente de la República, ni ningún funcionario, nadie ha incidido respecto de lo que la comisión ha creído proponer al Poder Ejecutivo. Desde luego, vuelvo a repetir que esta propuesta es una propuesta susceptible, porque esto es un esbozo, son los ejes de una propuesta, es un borrador lo que hemos formulado. Es decir, por eso el presidente ha querido que esto se debata con la amplitud necesaria, con un espíritu democrático, a los fines de que cuando pase a la mano de los señores congresistas sea un documento depurado debidamente y en las más óptimas condiciones para, si los señores congresistas lo estiman de lugar, sea objeto de la sanción legislativa. Entonces, hemos dicho que hemos despenalizado parcialmente
los delitos de prensa en la República Dominicana. Es decir, para los casos de difamación e injuria, en el caso de los periodistas, nosotros suprimimos eso. Es decir, no habrá lugar a que ningún gobierno o ninguna autoridad o ningún individuo pretenda perseguir a un periodista llevándolo a prisión por el alegato de una difamación o una injuria. Porque a lo sumo, si incurriese en una difamación o una injuria, lo que correspondería es la multa como pena, como elemento penal, y luego está la responsabilidad civil. Entonces, ya la responsabilidad civil, se ha incurrido en un hecho que transgrede el artículo 1382 del Código Civil o cualquiera de los textos subsiguientes, entonces pudiera ser objeto de la condenación a los daños y perjuicios. Bien, entonces ya voy casi concluyendo, porque no quiero cansaros. Vamos a ver ahora el régimen de inmunidades. ¿Qué pasa con el régimen de inmunidades? Nosotros, aquí hay algo trascendental, diría yo. Al régimen de inmunidades que hemos mantenido ahí en ese aspecto, la ley francesa sobre la libertad de prensa de 1881, con las modificaciones que las recibimos en Santo Domingo, que fueron los de la ordenanza del 6 de mayo de 1944 y de agosto de 1944, es magnífico. Es decir, las inmunidades de los periodistas. Es decir, un periodista que está cubriendo una sesión del Senado de la República, del Congreso Nacional, donde los congresistas se están diciendo hasta barriga verde, no tiene que ser objeto de una persecución por difamación. Y también un periodista que ha publicado una investigación sobre un asunto de interés público no tiene que ser objeto de una persecución por difamación e injuria. Pero además, esta ley, esta propuesta que le hacemos al Poder Ejecutivo, tiene como hecho, como elemento trascendental, que le ha agregado al régimen de las inmunidades, le ha agregado un aspecto importantísimo. ¿Qué aspecto es el que le ha agregado? Bueno, la buscaríamos aquí en el texto y veremos que en el régimen de las inmunidades ahora se han agregado los hechos de interés público. El artículo 40 del anteproyecto señala que no será punible la difusión por cualquier medio de informaciones o juicios de valor que versaren sobre hechos de interés público referidos a funcionarios y personalidades públicas, así como a particulares cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de relevante interés público. Se incluyen entre los juicios de valor las expresiones humorísticas. Y le agregamos un párrafo. Tampoco será punible la reproducción fiel de informaciones o juicios de valor ya vertida por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole o por un particular sobre hechos de interés público. Con esto nos hemos puesto al día con la famosa jurisprudencia que surge de la litis, que el señor presidente conoce muy bien, del New York Times contra Sullivan. Aquel acontecimiento que surge en el estado de Alabama, un oficial de policía, un prefecto que ha demandado al New York Times por una página que publicó donde se hacía una crítica y él se consideró aludido, y entonces finalmente eso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Y esa Corte dictó una jurisprudencia trascendental, que es la doctrina de la real malicia. La doctrina de la real malicia, en virtud de la cual, si usted no demuestra, no prueba que el periodista actuó con real malicia al publicar la crítica o el señalamiento que hace
y que roza la figura de un funcionario público, entonces no hay difamación. Y usted dirá, ¿y qué pasa en Santo Domingo? Ya la 11ª sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se adscribió a la teoría de la real malicia, al estándar de la real malicia. De manera que en este aspecto creemos que los señores congresistas no creo que nos desaprueben, porque, como me decía hace un ratito el doctor Molina, de todas maneras nosotros seremos sometidos al escrutinio de los señores congresistas, y no tanto nosotros, sino el resultado del trabajo que hemos producido, ¿verdad? Pero ellos tendrán el derecho de hacer cuantas modificaciones para sacar el mejor de los resultados, ¿verdad? En el trabajo que les corresponde. Pues bien, para continuar, vamos a ver, yo creo que, proponer la modificación, bueno, muchas personas que, si ustedes, o los aquí presentes, algunos de ustedes, hubiese leído el anteproyecto, o ya lo ha leído, dirá, ¿y a qué viene esa modificación del artículo 57 de la ley 7602? Ese es el Código Procesal Penal, con miras a disipar, eso es con miras a disipar dudas respecto de la vigencia de la corta prescripción de las acciones en materia de prensa y demás medios de comunicación. Los abogados de ejercicio que estén aquí presentes se darán cuenta que la Suprema Corte de Justicia, en más de una decisión reciente, ha señalado que la ley 6132, en realidad, el Código Procesal Penal no ha derogado la corta prescripción de la ley 6132, porque se trata de una ley especial y por lo tanto no la ha podido derogar. Sin embargo, ese ha sido un punto polémico entre abogados, incluso en las jurisdicciones ordinarias, en los juzgados de primera instancia, en algunas cortes de apelación. Ha habido la duda de si el Código Procesal Penal, con su nuevo régimen de prescripción, borró la corta prescripción de 2 meses que consta en la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Como nosotros mantuvimos la corta prescripción, la mantenemos en el anteproyecto, entonces nosotros quisimos que se derogara ese artículo, que se modificara ese artículo 57. ¿En qué sentido? Bueno, que queda derogada la ley 61. Los actos infraccionales y procedimientos en los casos de niños y niñas y adolescentes y en los casos referentes a los medios de comunicación social se rigen por sus leyes especiales. Eso es lo que nosotros queríamos, que el código diga eso, que cuando se trata de leyes especiales se sepa categóricamente, para no dejarlo a la interpretación del juez, que se rigen por sus leyes especiales. Bien, entonces, ¿qué novedades extraordinarias trae este anteproyecto de ley? Bueno, está la cláusula de conciencia. ¿Qué es la cláusula de conciencia? El artículo 12 lo va a señalar. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 96 y siguientes del Código de Trabajo, la cláusula de conciencia otorgará a los periodistas profesionales derecho a dimitir de las empresas que operen medios de comunicación a los que sirvan y a recibir las indemnizaciones correspondientes en los casos siguientes. Naturalmente, cuando ahora veamos los casos, muchos de ustedes dirán, bueno, pero a los señores jueces, a los magistrados que estén aquí presentes, si hay alguno del orden penal, dirá, bueno, pues la tarea que nos espera, del orden laboral, no es pequeña,
porque pasa lo siguiente. Cuando en el medio de comunicación se produzca un cambio sustancial en la orientación informativa o línea ideológica que lesione al periodista en su honor o su reputación, o que afecte sus principios y convicciones éticos y morales, eso no es cualquier cosa. Eso, es decir, no es cuestión de que un periodista diga mañana, pero mire, el editorial que usted publicó hoy o publicó ayer, realmente me parece que eso va contra mis convicciones y por lo tanto pido mi liquidación completa, sin que le falte un centavo. ¿Sabe? No, eso no es tan sencillo y por lo tanto el juez tendrá que interpretar cuidadosamente y además con las pruebas correspondientes lo que proceda al respecto. Cuando al producirse la cesión de un diario o un escrito periódico, sea este de prensa escrita o electrónico, se produzca un cambio en la línea informativa y de opinión a favor o en contra de intereses políticos, religiosos, raciales, ideológicos, económicos, de otra. El listín diario pasa a otras manos, desde el punto de vista de la propiedad, para poner un ejemplo. ¿Cuándo diremos que tiene derecho a dimitir el periodista en virtud de la cláusula de conciencia? O si realmente se hubiese se produjera un cambio en la línea informativa, ¿verdad? De tal manera que incidiera en perjuicio de las convicciones del periodista. Supongamos que el listín diario ahora empieza a promover el ocultismo. Dios no lo quisiera. Es decir, hay una situación, bueno, en esa circunstancia ya es diferente. Entonces, se pudiese producir por razones de índole religioso, ¿verdad? O puede ser de carácter racial, ideológico, económico, etc. Bien, entonces, cuando se exija al periodista elaborar o firmar un artículo de opinión cuyo contenido entre en contradicción con su conciencia o ética profesional, me traslado a la década del año 1960 y tantos, cuando caminaba yo un sábado por la calle El Conde y me encontré con el distinguido amigo Arturo Industrioso, quien salía en el Caribe un trabajo muy interesante que decía, por Arturo Industrioso, un análisis. Entonces yo le pregunté a Industrioso por ese reportaje, digo, magnífico trabajo, ¿cuál trabajo? Digo, bueno, el que está hoy en primera página. Bueno, ok, pero ese trabajo en definitiva no perjudicaba a Industrioso, todo lo contrario, parece un analista extraordinario, pero en esa circunstancia él no había intervenido, bueno, pero era un estilo que quizás se tenía entonces, ¿verdad? Ya cuando yo fui a ejercer el periodismo en otra época, ya no, eso se consideraría un delito, una cosa extraordinaria, porque nosotros pertenecimos a un grupo que nos creíamos como la última Coca-Cola del desierto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya finalizando, este texto tiene un párrafo. En estos casos, la dimisión del periodista debe efectuarse en un plazo no mayor de 10 días a contar de la fecha en que se produzca una de las situaciones descritas. Para determinar la dimisión, si la dimisión es justificada, el juez apoderado apreciará la prueba. La jurisdicción laboral será la competente. Es decir, que no es una cuestión pura y simple. No. El periodista no puede quedarse tranquilo y después a los 3 meses decir, bueno, yo, como ustedes en el Metal publicaron un editorial. No. Son 10 días y si en esos 10 días no ha dicho nada, ya prescribió su derecho. Entonces, eso en cuanto se refiere a la cláusula de conciencia. Otro aspecto trascendental, pero de esto ya no voy a entrar en detalle porque de eso yo sé que todos los aquí presentes tienen una noción clara, que es el secreto profesional. El artículo 13 del anteproyecto señala que se garantiza a los periodistas el derecho de reservar sus fuentes de información, aun en los casos en que sean llamados a declarar como testigos o ante cualquier autoridad judicial o extrajudicial. Es probable que tengamos, o que se tenga, digo, los señores congresistas, que elaborar un poco más este texto.
Entonces, señores, ya para concluir, yo quisiera que me diesen una brevísima oportunidad nada más para referirme al régimen constitucional en que nos encontramos hoy en día y que nos obliga a hacer unos retoques indispensables a este anteproyecto. El artículo 49 contempla la libertad de expresión e información, señalando que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Es una disposición similar a la que existió en el artículo 8 de la pasada Constitución, pero ahora es mucho más completa, como verán, como vosotros podréis establecer. En primer lugar, se contempla el derecho a la información en ese mismo texto. Luego aparece el libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas. En la ley nosotros hemos contemplado el derecho a la información. Luego está el secreto profesional, de que ya hemos hablado, y la cláusula de conciencia. Posteriormente tenemos el derecho a la réplica y a la rectificación, a lo cual ya nos hemos referido. Y luego el acceso equitativo y plural, ese sí es un punto que también merecerá algunas ponderaciones. Acceso equitativo y plural de todos los sectores a los medios de comunicación, propiedad del Estado. En cuanto a eso, habíamos sido bastante parcos y digamos en considerar que el Estado debiera tener medios de comunicación. En realidad, aún en los estados democráticos, una emisora oficial, una televisora oficial y quizás hasta un periódico oficial, pero no para fines de propaganda política, sino con fines culturales, es plenamente justificado. Ahora, que el Estado se agencie la propiedad de medios para competir con medios privados, ya es una situación que habrá que ponderar. Entonces, por otro lado, tenemos los derechos a la intimidad, al honor personal, al buen nombre y a la propia imagen. En realidad, sobre estos aspectos, señores, hay que legislar aparte. Es decir, esto no es materia ya de una ley de expresión y difusión del pensamiento, es decir, artículo 44, derecho a la intimidad y al honor personal. Este es un texto para mí trascendental. De hecho, hoy día ya estamos trabajando basándonos precisamente en ese artículo 44. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el derecho a la propia imagen. Y ya por ahí hay una sentencia que ya ha trascendido. Pero lo que quiero señalar es que aquí toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, que estábamos señalando, del equilibrio necesario, al buen nombre y a la propia imagen. Eso significa que cualquiera no puede jugar con usted, de tomarle una fotografía y ponerla en un medio cualquiera y hacer lo que quiera hacer, no. ¿Sabe? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, inviolabilidad del hogar, el domicilio y todo recinto privado del individuo. Hay acceso a los registros oficiales y privados contentivos de información personal y de los bienes del interesado. Pero nos vamos a encontrar con situaciones que deben ser contempladas por esta ley. Inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados, necesidad de la orden de una autoridad judicial competente, inviolabilidad del secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, etcétera, al establecido en otro medio, etcétera. Condicionamiento a orden de apertura a juicio para tratar o comunicar a los registros públicos el manejo, uso, tratamiento de datos de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen. Yo conversaba con el doctor Molina Morillo para tratar de entender el sentido de esta disposición. Si se trata
de que los medios no podrían poner a circular una información relativa a una persona que es objeto de investigación, que está bajo sospecha todavía y que no ha sido objeto de una apertura a juicio, el caso de que se trata. Pero entendimos que ese no es el sentido, sino que está condicionado a la orden de apertura a juicio el envío a los registros de los datos que se han obtenido en investigación. Y entonces, ya los retoques necesarios al anteproyecto. Vamos a ir rápidamente. Es evidente que a la luz de las disposiciones vigentes de la Constitución de la República y de las observaciones o reparos pertinentes se imponen enmiendas y adiciones que urgirá a introducir en la propuesta, que previo paso por la idónea fragua de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, iría finalmente a las manos de los ilustres integrantes del Poder Legislativo como pieza ya con carácter de proyecto de ley. Urge la modificación de la parte introductiva del anteproyecto, cuyos considerados pudieran reinscribirse en los siguientes términos. Hace un momentito me hablaba Sonia Vargas sobre el particular. Ahí está, Sonia. Aquí viene. Míralo ahí. Considerando que la Constitución de la República consagra en su artículo 49 el derecho de todas las personas a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Considerando que asimismo el artículo 44 de la Constitución reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen, con la advertencia de que toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Entonces nosotros proponemos intercalar la expresión al honor en el artículo primero del anteproyecto, inmediatamente después de la expresión que configuren atentados. Es conveniente la revisión de la lista de definiciones para determinar si procede a agregar otros términos o limitar los consignados. Por cierto que los expertos españoles que trabajaron con nosotros en las discusiones previas fueron partidarios de que suprimamos de la ley eso. Los señores legisladores decidirán al respecto, pero nosotros entendemos que es conveniente para precisar algunos detalles de carácter técnico mantener una serie de definiciones en el anteproyecto de ley. Impregnar de mayor elaboración el texto que pretende consagrar, como les decía, en la ley adjetiva el secreto profesional de los periodistas. Determinar si procede incorporar a los tipos penales previstos en la propuesta tipificaciones tales como el delito de noticia falsa, el delito de ofensa al presidente de la República y otros contemplados en la vigente ley 6132. En el artículo 33 del anteproyecto, intercalar los términos injuriosas y difamatorias en lo referente a las imputaciones contra los poderes constituidos, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Reexaminar el régimen punitivo y la delicada cuestión del orden de la responsabilidad penal. Es decir, determinar si se mantiene ese régimen punitivo o si ustedes agregan, si se agrega o se quita algo más. Entonces, suprimir la expresión al mismo tiempo en el artículo 38 del anteproyecto, colocando en su reemplazo el artículo indefinido las. Corregir el artículo 45 del anteproyecto, precisando que se refiere a la formalidad de los artículos del 42 al 44, porque hay un pequeño error ahí. Inmediatamente agregar de la presente ley. Introducir en el anteproyecto un texto que disponga el acceso de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Bueno, si vamos a entender que el Estado va a tener medios de comunicación como propiedad y que todos los sectores tendrán derecho a acceder a esos medios, entonces en la ley de prensa sí procede, en la ley de expresión, que se consigne un texto, ¿verdad?, consignando esa disposición constitucional. Entonces, introducir igualmente un texto que precise el libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, especificando lo relativo al interés público, en consonancia con lo prescrito en la Constitución de la República, porque la Constitución de la República se refiere a fuentes noticiosas oficiales y privadas, que antes la ley lo hacía de carácter abierto, pero ahora dice las de interés público. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer.
Agradecemos al doctor Miguel Ángel Prestol, que nos ha hecho una exposición amplia y detallada sobre los planteamientos más importantes de este anteproyecto de ley de libre expresión y de medios de comunicación que sustituiría a la ley 6132 de ser aprobada por el Congreso, por supuesto. Y a continuación, para no entretenernos mucho entre una exposición y otra y para así poder pasar a las muchas preguntas que yo sé que muchos de ustedes tendrán luego de la siguiente exposición, vamos a pasar al tema de la Ley General de Audiovisuales. Son todas partes de este grupo de anteproyectos preparados por la Comisión, pero sin lugar a dudas la Ley de Audiovisuales representa para los medios audiovisuales en importancia lo que representa el anteproyecto de libre expresión y medios de comunicación para los medios escritos. Por lo tanto, es importante que podamos conocer también de su contenido y precisamente lo haremos de la mano del licenciado Leonel Melo. El licenciado Leonel Melo es un abogado reputado de nuestro país, que además tiene amplia experiencia en temas de regulación, particularmente en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones. Adicionalmente, es catedrático universitario y director general de la oficina Melo Guerrero, y precisamente nos va a explicar cuáles son los planteamientos que hace el anteproyecto de ley general de audiovisuales, que de por sí es bastante extenso, pero el licenciado Melo me ha informado que la exposición es bastante concisa, por lo tanto vamos a poder disfrutar a grandes rasgos cuáles son los planteamientos, y ambos anteproyectos se encuentran disponibles en la página de Funglode, en la página de internet de Funglode, por lo que ustedes podrán consultarlo más detalladamente. Recibimos al licenciado Leonel Melo Guerrero. Muy buenas noches a todos ustedes, al excelentísimo señor presidente de la República, la primera dama que nos acompañan, los excelentísimos señores legisladores. Tenemos una presencia importante del Congreso. Yo creo que si nos esmeramos podemos hasta pasar los proyectos de esta noche. Y a todos los ilustres invitados, académicos, empresarios que también nos acompañan esta noche. Después de esta excelentísima presentación del doctor Prestol, yo puedo darme el lujo de ser muy breve y conciso. El proyecto de ley de audiovisuales complementa fundamentalmente a la Ley de Expresión y Difusión y Pensamiento y hace para fundamentalmente radio y televisión lo que el proyecto de Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento hace para prensa escrita, de manera que muchos de los conceptos que hemos tenido la oportunidad de compartir en la exposición del doctor Prestol y que tendremos ahora la oportunidad de debatir también, aplican mutatis mutandi a esta propuesta de proyecto de ley de audiovisual y espectáculos públicos. La doctora Sonia Vargas es responsable junto conmigo de una subcomisión dentro de la comisión que el excelentísimo señor presidente tuvo a bien designar y honrarnos con el privilegio de formar parte de ella, y asumimos entonces dentro de la comisión la misión de presentarle al pleno de la comisión una primera propuesta que luego todos consensuamos, como decía el doctor Prestol, no siempre a unanimidad, pero con un ánimo y una armonía de discusión académica importante. Y la doctora Vargas entonces está también aquí disponible para compartir conmigo esta exposición. Las premisas fundamentales sobre las cuales se basa esta propuesta son las siguientes. La primera, tal y como ocurre en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, se busca aquí lograr un equilibrio razonable entre la protección a la libertad de expresión de un lado y la protección del derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad del ser humano, protegida ahora de manera especial, de manera constitucional, no tan suficientemente cuando la Comisión trabajaba bajo el marco de la vieja Constitución. O sea que esa es la primera premisa fundamental. Segunda premisa importante es la de perseguir lo que denominamos neutralidad tecnológica. La idea es producir un texto de ley que sobreviva en la medida de lo posible
cambios y evolución tecnológica importante y que pase la prueba de esos cambios tecnológicos de manera que sus principios fundamentales se mantengan vigentes a pesar de ellos. La tercera premisa importante es que se trata de una ley marco, siguiendo lo que es una tendencia cuasi universal en materia legislativa hoy en día. Se propone una ley marco que establezca los principios fundamentales y que delegue de manera importante en un órgano regulador la facultad, la prerrogativa, la misión de reglamentar a los fines de aplicación de esa ley marco. La próxima premisa importante es que esta ley también va a requerir adecuaciones importantes a la luz de nuestra nueva Constitución. Hemos ya identificado algunas, no vamos a exponerlas en esta exposición esta noche, pero es importante que quede claro que sí, que algún tipo de adecuación va a ser necesaria. Los objetivos generales sobre los cuales se construye este proyecto son, en primer lugar, crear un marco regulatorio que fomente el desarrollo de la industria audiovisual. Y por audiovisual aquí entendemos televisión y radio fundamentalmente. Hubo una discusión importante al inicio de los trabajos de la Comisión en el sentido de si Internet requería algún tipo de regulación. El consenso del Pleno de la Comisión y de todos los expertos con los que tuvimos la oportunidad de compartir es que el Internet debe seguir siendo visto como un medio, una forma de transmisión y que, por lo tanto, no debía privilegiarse de alguna manera en su reglamentación. De manera que cuando hablamos de audiovisuales estamos hablando fundamentalmente de radio y televisión y claro, en el caso de la televisión incluyendo lo que hoy denominamos difusión por suscripción, que por cierto el proyecto de ley se refiere a ello como difusión por cable, porque también en ese momento lo veíamos de una forma mucho más limitada, hace 3 años. Hoy en día, ya en el seno del Consejo Directivo de Indotel, hemos estado reglamentando para ampliar esto al concepto de difusión por suscripción, de manera que difusión, por ejemplo, por vía satélite sea tratada de manera equivalente y también por Internet con la difusión por cable. De la misma manera, garantizar la protección de los derechos inherentes a las personas, logrando un equilibrio suficiente entre la dignidad humana, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la libertad de empresa. Otro objetivo importante, establecer medidas que protejan a niños y adolescentes de toda información o material que pudiera resultar perjudicial para su bienestar. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad a través de servicios de comunicación audiovisual que sean accesibles para estas personas afectadas de alguna forma de discapacidad. Protección general al usuario de los servicios audiovisuales. El fomento de una competencia sostenible, leal y efectiva en el marco de los audiovisuales. El fomento y preservación de la cultura nacional y todo esto extendiéndose también, como he dicho, al campo de los espectáculos públicos. Los principales aspectos regulados en este proyecto son, de un lado, las reglas aplicables a la difusión de programas de radio y televisión, con las aclaraciones importantes que he hecho, las reglas aplicables a la celebración de espectáculos públicos y esto es un tema en el que me voy a expandir solo 2 minutos, más adelante, la creación de una entidad estatal autónoma que asegure el respeto de los criterios establecidos en la ley, que hemos denominado en esta propuesta el Consejo Nacional de Audiovisuales y Espectáculos Públicos. En otras palabras, la propuesta de que se cree un regulador para lo audiovisual y los espectáculos públicos. Una premisa adicional que debe mantenerse presente a la hora de discutir esta propuesta es que una forma de describirla es como una ley de contenido. La ley 153/98, que es la ley que regula las telecomunicaciones en República Dominicana, es una ley diseñada para no regular contenido. Establece el marco general, establece todo lo relativo a los títulos habilitantes para aquellos que operan esos servicios de difusión en radio, televisión, difusión por suscripción, pero la ley no está diseñada para regular contenido y no está su órgano regulador empoderado para regular contenido. Desde el seno del Consejo Directivo de Indotel, porque tengo el privilegio también de formar parte del Consejo Directivo de Indotel, además de esta comisión, siempre hemos sentido como una especie de expectativa probablemente insatisfecha
del público el hecho de que el órgano regulador de las telecomunicaciones regule contenido. Se entiende la necesidad de que se regule contenido y se tiene a veces la expectativa de que fuera el órgano regulador. El órgano regulador no está diseñado para ello, la ley no lo contempla así, por razones importantes de peso. Cuando llegue a referirme al órgano, voy a volver al tema. En lo que concierne a radio y televisión, estos son a grandes rasgos los principales conceptos que esta propuesta de ley de audiovisual incorpora. Número 1, el establecimiento de obligaciones de información a cargo del prestador en relación a las características de los programas a ser transmitidos. La propuesta de ley elabora, y tendremos la oportunidad en el debate probablemente de llegar a algunos detalles, pero en general se establece una obligación del prestador. El prestador aquí entendido como una nueva figura que es generada por esta propuesta de ley, que se conoce como el prestador de servicios audiovisuales. No necesariamente debe ser confundido con el prestador de telecomunicaciones, aunque va a haber un solapamiento evidente en algunos casos, en relación a las características de los programas a ser transmitidos. En segundo lugar, al menos uno de los programas informativos de producción nacional transmitidos en horarios de mayor audiencia se propone que deba ser accesible a personas con discapacidad auditiva. En tercer lugar, se establecen los horarios, o se propone que se establezca por vía reglamentaria los horarios en los que serían transmitidos programas destinados a personas adultas, los cuales deberán ir precedidos de una advertencia sobre su calificación, incluyendo programas radiales. El regulador tendrá una misión importante de determinar qué se entiende en este siglo XXI, casi XXII, qué es material apto para personas adultas o no. Pero el concepto general que se establece en la ley es que se requiere reglamentar los horarios en los que este contenido va a ser difundido. El próximo es establecer límites máximos del tiempo que podrá ser destinado a publicidad por cada hora de transmisión. El próximo es que la existencia de patrocinio debe ser comunicada al público, de manera que el público no sea inducido a pensar que existe un endoso necesariamente en el contenido del programa de radio o televisión. El patrocinio debe ser advertido suficientemente al público. Se limita, por otro lado, la posibilidad de emplazar productos. Y esta propuesta legislativa incluye una definición del emplazamiento como la presentación no necesariamente advertida como patrocinio o como publicidad de productos, con algunas excepciones que la propuesta de ley también establece. Y finalmente, algo a lo que el doctor Prestol ya se refería, se reconoce el derecho de rectificación, también suficientemente elaborado en la propuesta de ley, aunque requiera alguna que otra adecuación, sobre todo terminológica, a la luz de nuestra nueva Constitución. En lo que concierne a espectáculos públicos, se establece la necesidad de obtener autorización administrativa tanto para la celebración de espectáculos públicos como para la apertura de establecimientos públicos, y la ley establece ciertas reglas para aquellos que son establecimientos públicos de carácter permanente para espectáculos públicos y los que lo son solo de manera provisional o coyuntural. Los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos también deberían cumplir con ciertos requisitos mínimos de seguridad y salubridad. La ley no excluye ni pretende sustituir la responsabilidad primordial que tienen los ayuntamientos en todo lo que concierne a la infraestructura o las condiciones físicas de los lugares donde los espectáculos públicos tienen lugar. Se concentra solamente en regular contenido y mantiene, de conformidad con la ley de organización municipal, la jurisdicción natural de los ayuntamientos y los municipios en todo lo que tiene que ver con infraestructura física. Y los espectáculos públicos, al igual que los programas de televisión y radio, serían clasificados tomando en consideración el impacto que estos podrían tener en el desarrollo de niños y adolescentes. De manera que se propone una clasificación similar de la programación, similar a la que se establece para la programación de radio y televisión, en el caso de los espectáculos públicos, con una advertencia de difusión oportuna y suficiente al público acerca de esa clasificación. En lo que concierne a la propuesta de órgano regulador, el debate, tanto en el seno de la comisión como con los expertos que tuvimos la oportunidad
de invitar a nuestras discusiones, algunos de ellos gracias a la venia del excelentísimo señor presidente de la República, que, como decía el doctor Prestol, se incorporó en estos trabajos como académico, largas horas, y no solo en su condición de presidente de la República. La propuesta o el dilema aquí era si nos íbamos a inclinar o no por la creación de un nuevo órgano regulador. Todos tratamos de promover eficiencia administrativa, hay una tendencia natural a tratar de limitar el ensanchamiento natural del Estado, hay restricciones financieras evidentes, pero existía la preocupación, y esto fue un tema que tuve la oportunidad de debatir incluso en el seno del Consejo Directivo del Indotel, de los conflictos que podrían surgir cuando un órgano que tiene bajo su responsabilidad la de emitir los títulos habilitantes tiene también de alguna manera el poder o la facultad para regular contenido. Y esa, entre muchas otras razones, inclinó la balanza a pesar de las dificultades que sabemos que crea un nuevo órgano, incluyendo sus requerimientos financieros, por crear un nuevo órgano. De manera que evitáramos, en la medida de lo posible, el conflicto de tener al mismo regulador que otorgaba los títulos habilitantes, regulando el contenido de esos programas de radio y televisión. De manera que proponemos un Consejo Nacional de los Audiovisuales y Espectáculos Públicos, que, como decía antes, no sustituye la autoridad de los ayuntamientos en lo que concierne a la infraestructura y condiciones físicas en el caso de los espectáculos públicos, y que fungiría como órgano regulador de lo que la ley define como servicios audiovisuales y espectáculos públicos. Se propone un consejo directivo que sea su máximo organismo, con un director ejecutivo, siguiendo un poco el modelo de otros órganos reguladores que existen ya en nuestra legislación. Se propone en este proyecto de ley que ese consejo sea dirigido por el ministro de Cultura, que funja como su presidente, y de hecho, con posterioridad a esta propuesta, ahora nuestra nueva Constitución nos pide que en cada órgano exista un ministerio de adscripción, de manera que casi naturalmente surge aquí que sea el Ministerio de Cultura, y unos otros 4 miembros que se propone sean un representante de los usuarios de estos servicios de audiovisuales, un representante de los prestadores de servicios audiovisuales por televisión, uno de los representantes de prestadores de servicios audiovisuales por radio y otro por difusión por suscripción, que esta propuesta se refiere todavía a ellos como difusión por cable, pero que, como mencionaba al inicio de mi presentación, requiere adecuación. Todos nombrados por el presidente de la República, asignados por el presidente de la República, y en el caso de 3 de ellos, siguiendo ternas que sean propuestas por los prestadores en cada una de las 3 instancias, de la misma manera como ocurre hoy bajo la Ley 153/98 para la conformación del Consejo Directivo del Indotel. Se propone que los recursos financieros de esta entidad provengan del presupuesto nacional. Este es un órgano que tendría personería jurídica, autonomía presupuestal y administrativa y técnica, pero no se propone que se establezca un sistema de recaudación para su financiamiento, sino que su financiamiento provenga del presupuesto nacional. Se establecen reglas para regular el silencio de la administración, siguiendo una tendencia también moderna de incentivar o estimular a la administración a una reacción rápida a través de reglas, por ejemplo, como la del silencio positivo, y se tipifican las infracciones que podrían ser sancionadas por el Consejo, estableciendo una gradación de estas infracciones en una forma similar a como establecen otras piezas legislativas también, y se clasifican en muy graves, graves y leves. Se establecen distintos niveles de sanciones, siempre por referencia a unos cargos por incumplimiento que son naturalmente indexables porque a su vez están referidos al salario mínimo en República Dominicana. A grandes rasgos, esta es la propuesta. Estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta, inquietud, y ojalá que tengamos un debate fructífero sobre la propuesta. Muchas gracias. Con este encuentro de esta noche, iniciamos en realidad el gran debate que le he propuesto a los legisladores, el gran debate sobre la agenda legislativa que debemos iniciar, que yo creo que será la agenda legislativa más importante que hemos tenido en la articulación y consolidación de un Estado democrático y social de derecho en la República Dominicana.
Y la idea siempre es también que lo que empecemos a discutir, a debatir en los anteproyectos de ley, los legisladores incluso lo puedan trasladar a sus respectivas comunidades, de manera que esos municipios también se puedan nutrir, ¿no?, de estos debates que empiezan a darse y que no se queden solo en el marco académico o en el marco del Congreso, sino que toda la sociedad dominicana participe de estos temas que estamos debatiendo. De manera que es reorganizar el Estado dominicano, modernizarlo, democratizarlo, pero también es una especie de pedagogía ciudadana para que todo el mundo sea parte del nuevo Estado que queremos construir. Bueno, yo quisiera, porque es la primera vez que lo voy a hacer, expresar algunas consideraciones sobre estos anteproyectos, sobre todo los dos de esta noche, si ustedes me lo permiten. No quisiera suplantar la función de la comisión, pero me parece que es tan apasionante lo que se ha dicho que quisiera compartir con ustedes algunas ideas que tengo sobre este particular. Empezando con la primera, la exposición de Miguel Ángel, que fue brillante, como siempre. El tema es relativo a la libertad de expresión, que en el anteproyecto se llama libertad de expresión y de medios de comunicación, y que se plantea como una modificación a la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento del año de 1962, que es la que rige actualmente en la República Dominicana. Bueno, más que una modificación, se plantea una sustitución, es un cambio radical, de acuerdo a lo que Miguel Ángel nos ha dicho. Bueno, lo que sabemos es que la ley nuestra, la ley actual, es una copia de la ley francesa de 1881, que en realidad es una ley sobre impresos. No es una ley total sobre medios de comunicación, solamente a los impresos. Ahora resulta que el legislador dominicano, cuando la adaptó, en uno de los considerandos lo extrapolaba a los medios audiovisuales. Pero la ley fue concebida como una ley de impresos y solamente en uno de los considerandos se dice que se aplica también a radio y televisión. Ahora, cuando vamos al contenido de la ley, hay cosas que resultan lógicas para ser aplicadas a impresos, pero yo no sé cómo se aplicaría en el caso de la radio o la televisión. Entonces hay algunas lagunas de aplicabilidad porque nunca fue concebida para medios electrónicos. Por lo tanto, eso es lo que hace obligatorio el que tengamos una ley de medios audiovisuales o ley de audiovisuales como le hemos llamado, que además de radio y televisión tiene también una ley de cine. Lo que pasa es que la ley de cine, por ser tan especial, la hemos hecho aparte ya. Ya existe una ley de cine que se está modificando en algunos aspectos de incentivos fiscales, pero existe entonces, ahora existiría la ley de radio, la ley de televisión y una ley de cine aparte. Como la ley de difusión del pensamiento y de medios de comunicación, estaríamos hablando entonces del Código de la Comunicación, además de la ley de CERTV, que es una ley especial de la Corporación Estatal de Radiotelevisión Dominicana, y la ley de telecomunicaciones que ya existe. Cuando recogemos el conjunto de estas disposiciones, podríamos hablar de un Código de la Comunicación en República Dominicana. Ahora bien, con respecto a lo primero, a la ley de comunicación, o como le hemos llamado en el anteproyecto, Ley de Libre Expresión y de Medios de Comunicación. Yo creo que el propio título de Ley de Libertad de Expresión y de Medios de Comunicación quiere darnos una idea de a qué aspira. Tomando siempre como marco la Constitución de la República, es garantizar la libertad de expresión. Que en la República Dominicana existe plena libertad de expresión, no hay censura previa, no tengo que pedirle permiso a nadie antes de yo poder expresarme, y eso está correcto. Se plantea incluso una modalidad en la nueva ley que me parece correcta, comparto la apreciación que tiene Miguel Ángel, que es una medida administrativa que existe en la actual ley 6132. El que quiera iniciar la publicación de un periódico tiene que solicitar una autorización. Es una medida administrativa. Si hoy usted puede iniciar una publicación digital libremente y el mundo se encamina hacia ahí, entonces no tiene sentido que estemos solicitando una autorización cuando ya usted puede hacerlo sin autorización. Que, por tanto, me parece hasta de sentido común que se pueda eliminar esa disposición. Pero más allá, estamos viendo
algunas ideas que son controversiales y que yo creo que los legisladores tendrán que prestarle atención para que hagan una buena discusión de esto. Yo diría, en primer lugar, lo que tiene que ver con el derecho de rectificación y el derecho de respuesta, que yo vería como un aporte novedoso y eficaz a lo que queremos hacer. Hay una diferencia entre el derecho de rectificación y el de respuesta. El derecho de rectificación es porque se ha cometido un error y por tanto lo que procuro es que el error sea enmendado. El derecho de respuesta es el derecho de réplica. Es que yo considero que lo que se ha dicho no es cierto. No es que es un error, sino que no es cierto. Y por tanto tengo el derecho a poder expresar mi punto de vista. Ahora bien, eso existe actualmente. Pero ¿qué pasa? Que el periódico coloca en primera plana a 8 columnas su noticia que yo considero que es falsa. Y cuando reclamo la corrección, me lo mandan a la página 26 a 2 columnas. Y por tanto nadie lo vio. Yo creo que hay que establecerse el equilibrio. Si voy a ejercer el derecho a la rectificación, que se coloque exactamente en primera plana a las 8 columnas para que se vea igual. Si es el derecho de respuesta, por consiguiente, no es un error, sino que lo que ha habido es una opinión contraria y yo quiero ejercer mi derecho de réplica que se me conceda exactamente en el mismo espacio, en las mismas dimensiones en que se publicó la primera versión, para establecer los equilibrios en el ejercicio de los derechos. Eso no es nada novedoso, está en Francia. La ley que nosotros que hemos copiado en el tiempo, lo dice así. Nosotros es que lo hemos copiado de manera diferente, lo hemos alterado y por tanto no lo aplicamos. Pero ahora esto tiene que extenderse a la parte audiovisual. En la parte audiovisual también el derecho de rectificación y el derecho de respuesta. Ahora, ¿cómo lo ejerzo? Yo entiendo, vamos primero a la radio. En el caso de la radio, si ha habido, puedo ejercer respuesta o rectificación que se me conceda a la misma hora, el mismo tiempo que se duró estableciendo el error o estableciendo la idea contraria a la que yo estoy ejerciendo mi derecho a réplica. Eso sería así. Y en el caso de la televisión, por igual. El medio que transmitió, yo tengo derecho como ciudadano, a ejercer mi derecho de réplica o de rectificación en los mismos términos. Pienso que eso sería un avance inmenso. Es un avance que le garantiza al ciudadano un derecho de participación en equidad o en equilibrio con el emisor de la información inicial. Otro tema que me parece importante es el régimen de las responsabilidades. Yo creo que Miguel Ángel lo ha establecido muy bien en el sentido de quién es el responsable. Hasta ahora es el director del periódico y el periodista o el que ha transmitido la información figuraría como cómplice. Y luego está el régimen de la responsabilidad civil. Bueno, la idea que se ha sugerido es que figuren como coautores. El director, porque al final es el que tiene que verlo todo, se presume que el director es el último que tiene que ver lo que se va a publicar. Y por tanto, si hay una difamación, es porque por lo menos ha habido negligencia de parte del director que no vio lo que tenía que ver. Y por tanto, el delito no solamente es por acción, sino que también es por omisión. Por tanto, el que es negligente en cumplir con su función ha incurrido en una acción delictiva y por eso lo haría autor. Pero como fue el periodista el que realmente incurrió en el acto imputable, entonces no debería ser cómplice, sino también tener la categoría de coautor. Yo creo que esa es la enmienda que se le estaría formulando para hacerlo más justo, ¿no? Y además para el que realmente incurra en el hecho tenga más cuidado la próxima vez. Ahora viene la parte más polémica. Si eso se despenaliza o si realmente todavía se establece la penalización o la criminalización del hecho. Miguel Ángel hace una observación, él dice, quitemos la parte de penalización en la ley porque figura en el Código Penal. Pero en verdad yo debo hacer aquí una observación. En el Código Penal, el artículo 367 tipifica la difamación. Y el artículo 29 de la actual ley 6132 también tiene la difamación. Y hasta lo define de igual forma.
Difamación es toda alegación o imputación de un hecho que atenta contra el honor o la dignidad de una persona. Definido igual. ¿Hay duplicidad en el legislador? No. Lo que pasa es que en el Código Penal la difamación está prevista en una relación física directa entre las personas. Es decir, usted está parado en una esquina y le vocifera a alguien algo, le hace una imputación que se considera difamatoria o injuriosa. No utilicé un medio de comunicación. La pura oralidad en un medio público dije algo. Entonces eso es lo que prevé el Código Penal. La ley lo que prevé es que eso mismo que yo he dicho lo haga ahora a través de un medio de comunicación. Y al hacerlo a través del medio de comunicación, entonces que figura en la ley especial. Por consiguiente, pienso yo, para la polémica, para el debate, que si despenalizamos en la ley especial, porque está en el código, lo que estamos diciendo es que se puede castigar como un delito, como una infracción, cuando yo difamo o injurio por vía oral y que no lo será cuando lo haga a través de un medio de comunicación, y eso sería contraproducente porque el alcance a través del medio es mayor que cuando lo hago oralmente. Entonces, habría que considerar eso. Me parece que la idea de establecer una sanción de tipo penal a la difamación me parece válido. ¿Por qué razón? Porque en la Constitución estamos diciendo respetar el honor, la intimidad de las personas. Ahora, ¿cómo yo garantizo el ejercicio de ese derecho si le quito la penalización al que incurre en falta? Entonces, no hay temor porque no hay coacción. Simple y llanamente abrir una multa y una multa leve. Y por consiguiente no tengo ningún temor a incurrir en un acto difamatorio porque no hay un contrabalance a ese ejercicio de tipo ilegal. Por tanto, tendríamos que ver eso en ese aspecto. La utilización del medio no lo convierte necesariamente en un delito sui generis, pero el legislador ha querido decir hay una condición especial, es que se está utilizando un medio de comunicación. La primera dama me ha hecho una observación que yo creo que tiene que ser objeto de una futura discusión. Ella me dice, y ahora con el Twitter, y si ahora a través del Twitter, ¿verdad?, se coloca un mensaje que tenga carácter difamatorio contra una persona, ¿contra quién actúo y cómo actúo? Habría que hacerse una ley de Internet. Sí. Está la ley sobre delitos electrónicos. La ley sobre delitos electrónicos en los artículos 21 y 22 contempla esa situación. Difamación injuria para esos medios, 3 años de prisión. Claro, en ese caso lo que decíamos era entonces el autor y coautor, o sea, a quién se imputa. En el entendido de que ya se está legislando, es eso. O sea, yo sé que existe la ley, que existe el delito, pero ahora digamos a quién es imputable. Delitos electrónicos. Ya sabemos que hay la ley de delitos electrónicos. No queda eso impune, ¿correcto? Bueno, entonces, pienso que ahí estarían algunas consideraciones. Y lo otro, finalmente, en esta parte de la ley sobre expresión y medios de comunicación, tiene que ver con la prescripción, que como Miguel Ángel sabe, porque en el ejercicio de la abogacía tuvo que verlo en varias ocasiones, el Código Penal, en materia de estos delitos de difamación e injuria, prevé la prescripción de los delitos correccionales, que son 3 años. Usted tiene 3 años para incoar la acción judicial, pero ese es el código. En materia de la ley especial son 30 días o 60 días, ya no, 60 días. ¿Pero por qué razón? Porque se entiende que la persona que se siente afectada cuando es difamada a través de un medio de comunicación tiene una prescripción corta de 60 días para poder actuar. Si es fuera de los medios de comunicación, el Código Penal tendría 3 años para iniciar la acción. No hay prescripción, sino al cabo de los 3 años. Lo que hacían los abogados en el ejercicio es que amarraban el artículo 29 de la Ley 6132 con el artículo 367 del Código Penal. De manera que si había vencido la prescripción de los 60 días, el abogado decía, bueno, pero si se ha cometido la falta
diciendo malas palabras. Acabar. Porque audiovisual y se saca del aire, porque la democracia tiene que reglamentarse, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma en que podría funcionar, es una sugerencia, por estableciendo esos mecanismos, ¿verdad? Entonces, espectáculos públicos hoy día, yo siento que sigue siendo del Ministerio de Interior y Policía, y que o regulando lo que manifiesta órgano que órgano cintas cinematográficas lo que la ley. Pensamiento con estas ideas que hemos discutido aquí hoy, una ley de radio y televisión, y ya tenemos la ley de cine y tenemos la ley de telecomunicaciones. República Dominicana ya va teniendo un código de la comunicación. Lo que faltaría después es crear conciencia en los jueces de que en la República Dominicana. Magnífico trabajo que han hecho en el debate nacional. Muchas gracias.